En el proceso de aprendizaje, el método del ejemplo es una de las mejores maneras de poder aprender. Por eso la necesidad de un mentor, alguien que inspire, que motive, siempre es importante. ¿De qué manera estás tú siendo utilizado o usado para servir de motivación, de inspiración a los demás? Estas y más son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Margarita. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenida Margarita. Hola Heriberto. Hola Pedro. Bienvenido también. ¿Cómo has estado, Heriberto? Bien, Sí. gracias a Dios. Qué bueno. Y gracias también a todos nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. Bienvenidos a este momento de estudio. Llegamos a la lección número 8. El título de la lección hoy día es Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Y vamos a ver de qué manera estos dos personajes nos pueden dar un ejemplo, un modelo, un momento de inspiración para nuestra vida diaria y para poder superar las dificultades de cada día. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? ¿Sí? Sí. ¿Quieres orar, Heriberto? Claro. A ver. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora que estamos estudiando la lección, te pedimos que nos guíes, que nos des el lenguaje, las ideas para poder presentar una lección que sea de beneficio para nuestros oyentes. Pedimos de tu Santo Espíritu que nos guíe y, Señor, ayúdanos a mostrar amor en nuestras palabras y en nuestras acciones. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, y como les decía, la lección número 8, el título es Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Y leo del libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 7, que dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y como comentaba hace un momento, en el proceso de aprendizaje, realmente el ejemplo es una de las maneras más, más valiosas de poder aprender algo. Particularmente en algunas actividades, siempre el poder ver la forma como alguien realiza algo y poder empezar ese proceso de, en principio, imitación y luego superación, es una de las mejores maneras de poder aprender a desarrollar alguna habilidad. Pero ahora, en esta parte, tenía algunas preguntas porque, digamos, en el contexto espiritual, siempre hablamos de lo que significa la fe y el crecimiento de la fe. Pero, ¿qué es lo que determina en una persona el desarrollo de la fe? ¿De qué depende que una persona pueda desarrollar su fe o no? Porque, por ejemplo, en la Biblia hay diferentes ejemplos de personas que han vivido juntas, crecido juntas, pero sin embargo, hubieron diferencias en cuanto a la manifestación de su confianza en Dios. ¿De qué dependerá eso? O sea, ¿por qué es que una persona desarrolla, más confianza en Dios y otras tal vez no tanto? O por ejemplo, ¿no? Tal vez viéndolo de otra manera, ¿qué aspectos en tu vida personal, o sea, crees que han contribuido a tu experiencia de confianza en Dios, ¿no? A tu experiencia de fe, ¿no? Bueno, yo creo que nuestra fe crece cuando nosotros hacemos buenas decisiones, primeramente. Okay. Yo creo que cuando nosotros, como nosotros todos tenemos un libre albedrío, libertad de hacer decisiones, ¿verdad? Y comienza primeramente, aún antes de ser cristianos, todos vamos a encontrar un punto donde vamos a tener que decidir, conocer de Jesús. Y cuando llegue ese tiempo, si hacemos la decisión de seguir a Jesús, de allí empezamos a formar, a nuestra fe empieza a crecer. Okay. Una vez que nosotros conocemos a Jesús, entonces vamos a ir aprendiendo cosas quizá pequeñas, pero esas cosas pequeñas son el comienzo
de una fe que va a crecer más. Ok, ¿verdad? ok. No sé si he hablado de esto aquí antes, porque yo creo que lo comento muy seguido, pero quizás no. A lo mejor nada más lo pienso. Pero esto me hizo pensar, toda la lección me hizo pensar en mi papá. Mi papá, yo creo que es muy admirable. Y una historia que mi mamá siempre cuenta de mi papá es que él era especial, que mi abuela lo trataba a él especial, que mi abuela era súper buena con él y que todo, o sea, él siempre fue diferente a todos sus hermanos, ¿no? Que él era diferente a sus hermanos. Y usted hizo la pregunta sobre por qué unas personas son diferentes a pesar de criarse juntos. Ujú. Y entonces, bueno, pues mi mamá siempre lo atribuyó a que mi abuela lo trataba diferente. Pero me puse a escuchar las historias que mi mamá contaba, que mis tíos contaban, y pues mi tía contaba, no, pues me acuerdo aquella vez que nos regañó tu abuela y que nos pegó y así. Entonces en eso pensé, yo dije, yo dudo que mi papá no le hayan pegado. Y le pregunté y le dije, oye papá, ¿sí te pegaban? Me dijo, sí, sí me pegaban. Pero ahí me di cuenta que mi papá pues nunca contaba esas cosas. O sea, la razón, yo pensé, ¿será que mi abuela sí lo trataba tan diferente? Se me hace difícil pensar que a todos lo trataba drásticamente diferente que a todos los demás. No creo, porque si no lo odiarían así como a José. Pero me puse a pensar, ¿qué será? Y también me di cuenta que mi papá nunca cuenta nada malo. O sea, en mi vida mi papá ha contado una historia como de donde él es víctima. En ningún momento yo tengo ninguna memoria de que él haya contado de que algo haya sido injusto o que él no haya tenido la capacidad de hacer algo al respecto de eso. Entonces me di cuenta de eso y le dije a mi papá, oye, ¿mi abuela te hacía esto? Sí, pero él no lo contaba. Lo único que él contaba y que lo que él se acordaba, no contaba las cosas feas que le habían pasado, no contaba las veces que lo habían regañado, él contaba las cosas buenas y solo se enfocaba en las cosas buenas. Y este enfoque a él aunque haya sido o sea, muy similar a todos sus otros hermanos, el enfoque que a él ha tenido de los eventos de su vida han siempre sido en las cosas positivas. Y eso es lo que lo hace a él como es y lo grande que es mi papá. Y lo admiro mucho por eso. Ok. Ahora en esta parte, o sea, lo que estoy tratando, bueno, de entender obviamente es el hecho de que depende mucho de la actitud que uno tenga frente a las situaciones o las experiencias que viva, ¿no? Ujú. Sí. Mucho depende de eso, entonces. Sí, pero también depende, como dice Margarita, nosotros ya venimos con un temperamento. Ajá. O sea, todos tenemos un temperamento diferente. Como Josué y Caleb, ellos fueron los líderes porque tenían un temperamento especial. Eran valientes. Ok. O sea, ellos no tenían miedo. Cuando fueron y encontraron a los gigantes, él no regresó diciendo podemos ganar. Él más dijo, "Hey, vamos y tomemos". O sea, él dio por hecho de que ya se le había dado la tierra, ya se le había dado como heredad. No, Ok. no iba a pelear. Ajá. Ok, ya, definitivo. Y hay algunas cosas ahí también que quería que pudiéramos comentar luego. Pero, o sea, para poder, digamos, cerrar esta parte, creo que la parte de nuestra actitud frente a las experiencias que vivimos, frente también a las experiencias que vemos de otras personas, creo que es la parte que marca una diferencia, ¿no? Ujú. O sea, el hecho de no victimizarse o en todo caso el hecho de poder aprovechar siempre la parte positiva frente a cualquier situación, ¿no? Dentro de cualquier experiencia que tengamos. Sí, y solamente quería agregar cómo es que hoy en día lo que se usa mucho fuera de la iglesia en grupos a veces es de que son víctimas. Es de que todo es una víctima. Algo les pasó y por eso están en la situación en la que están y merecen una atención especial. Lo reclaman para agarrar derechos que a veces ellos creen que nada más a ellos le tocan. Ya. So, sí, tienes razón. Ahora que estuve en este congreso o conferencia, fui a un curso de narrativa
de qué narrativa toma uno, qué historia cuenta, cuáles son las historias que cuenta al promover un tema de salud, ¿no? Y pues uno de los enfoques que hizo una de las personas, ella estuvo en el 9/11 y estuvo cuando cayeron las torres y ella estuvo hospitalizada. Y la forma que salió de su incapacidad, porque su cuerpo quedó destrozado, fue que ella cambió su historia. O sea, la narrativa de lo que ella era, ella lo cambió. Ella decía, no, yo sufrí tal cosa, yo sufrí tal otra cosa. Pero cuando cambió su historia, cambió, no, yo soy la persona que va a salir de esto. Yo soy, y su narrativa cambió sobre sí misma. Entonces, creo que en la Biblia hay muchas cosas que Dios nos ha dicho. Nos dice muchas, muchas cosas, pero ¿cuáles son las que yo me repito a mí misma? Exacto. Y es real, ¿no? O sea, la parte, digamos, de la magnitud de la experiencia que tengamos depende de la interpretación que nosotros mismos le damos a esa experiencia. ¿Sí nos puedes ayudar, Heriberto, con leer Números, capítulo 14, versículos del 6 al 10 y luego del 20 al 24? Ok. Y luego dice, ahí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunden la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero toda la comunidad hablaba de apedrearlos. La gloria del Señor se manifestó en la tienda de reunión frente a todos los israelitas. El Señor respondió, me pides que los perdone y los perdono, pero tan cierto como que yo, el Señor, vivo y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto y aún así me desobedecieron y me pusieron a prueba 10 veces, verán jamás la tierra. Bajo juramento prometí dar a sus antepasados. Ninguno de los que me despreciaron la verán. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Uh-huh. Hay algunas cosas interesantes aquí y de paso quisiera que pudiéramos comentar esta frase, esta expresión que decía allí, que tenía un espíritu diferente, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere eso? Pero antes, un detalle interesante, y es que Caleb no era precisamente, digamos, no era plenamente un descendiente de Israel. Uh-huh. No era descendiente de Jacob. O sea, él era parte de la tribu de Judá. Pero el padre de Caleb era Jefone, que era ceneseo, que era un descendiente de Cenaz o de Kenaz, quien era a su vez descendiente de Esaú. O sea, en realidad él no venía de la línea de Israel, él venía de la línea de Esaú. Y probablemente el padre de Caleb se había casado con una mujer de la tribu de Judá, probablemente. O sea, había sido, digamos, de alguna forma, había sido entrado o adoptado en la tribu de Judá. Pero ahora entra en razón también el sentido del nombre de Caleb, porque el nombre de Caleb significa perro. Ese era el nombre que tenía. Y sin embargo, a pesar del nombre que le habían dado, o sea, él era representante, era uno de los líderes en la tribu de Judá. Y él había sido uno de los 2 espías también que dio un informe diferente al de la mayoría. Ahora, en esta parte, o sea, vamos a este punto, ¿no? Los versículos mencionan, porque el Señor menciona de que Caleb tenía un espíritu diferente. Tenía otro espíritu, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Caleb tuviera otro espíritu, un espíritu diferente, ¿no? ¿Qué me dice esto con respecto a la actitud que algunas veces tengo frente a las adversidades que hay delante de mí, ¿no? Bueno, como yo creo que mencioné antes
de cómo es que nosotros tenemos diferentes temperamentos. Y a veces esos temperamentos nos sirven a veces para aceptar verdades más fácil que otras personas de otro temperamento. Oh, y eso, nosotros quizá no tengamos control de esto. A veces heredamos el de la madre o el del padre y nos ayuda de cierta forma, pero a la misma vez no quiere decir que otra persona que tiene un temperamento más difícil no tenga las mismas oportunidades. Todos tenemos las mismas oportunidades. Ok. ¿Qué dice Margarita? Estoy de acuerdo sobre lo de los temperamentos. Estaba pensando también en un momento en que fui a una de esas charlas de salud pública. Ajá. Y pues conté una historia, o sea, conté una situación. Estaba hablando sobre nuestra iglesia, porque fui a algo que era sobre los adolescentes latinos y su identidad. Y pues yo fui, pero pensando en el punto de vista de adultos, porque creo que a mí me toca más hablar con adultos que con jóvenes. No soy muy buena con lo de los jóvenes. Pero pues noto que en nuestra iglesia, pues todos extrañan mucho a sus hijos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a eso para ver qué podemos hacer nosotros los adultos para conectar con los hijos y por qué es que los hijos se están sintiendo desconectados, ¿no? Entonces, bueno, yo conté una experiencia sobre un testimonio y pues yo lo conté como para presentar el problema, que yo veo que los padres se quieren acercar a sus hijos, pero como que nada más los hieren más y al final terminan gritándoles y lastimándolos más pero realmente ellos los quieren cerca, pero no pueden. Y yo lo conté así y alguien dijo, wow. Y como que quedó muy tocado. Y yo me quedé así como que, porque yo no me siento como bien tocada. Mi temperamento es más como, bueno, ese es el problema, ¿qué hacemos? ¿No? Y así como, sigamos adelante. Pero la persona como que quedó como, las historias eran como que más emocional, era más profundo. Y al momento dije, pero después pensé, no, este es el mundo. Hay gente que tiene un temperamento así y por eso le importan otras cosas como los delfines y los pingüinos, que para mí son como los delfines y los pingüinos, ¿no? Vamos a hacer el trabajo. Pero es necesario que tengamos esos dos temperamentos para funcionar. El problema es cuando dejamos que las cosas como el miedo, que unos tendemos más a ser más cautelosos que atrevidos, pero dejamos que ese miedo y nuestros temperamentos se sobrepongan sobre las verdades que Dios nos ha dado. Entonces, en este momento, Caleb quizá y Josué tenían un temperamento más como, vamos, animado y todo, pero también dejaron que Dios y todas sus afirmaciones entraran. Y las otras personas, al no tener el Espíritu o el Espíritu Santo, porque cuando no tenemos el Espíritu Santo, no está el Espíritu de Dios en nosotros. Y ahí es cuando nuestros miedos, nuestras debilidades se sobreponen. Pero no es nosotros, sino es que cuando tenemos a Dios, somos fuertes. Amén. Creo que es mucho eso, ¿no? Sobre todo en la parte espiritual, porque aquí se trataba de una cuestión netamente espiritual, digamos, más allá del hecho de que había por delante la posibilidad que al final se concretó digamos, de una guerra y una serie de guerras, en fin. Pero básicamente es eso, o sea, es la decisión que tomamos de a qué espíritu le permitimos tomar el control de nuestras vidas, ¿no? Ahora, en esta parte un tema práctico, o sea, porque, por ejemplo, yo no sé si en algún momento a ustedes les ha pasado, tal vez, de que ustedes tienen, digamos, una visión, una idea de llevar adelante, de promover adelante algo en particular, sobre todo en la congregación o en la iglesia, bueno, y las personas que los rodean se oponen a ustedes, ¿no? O qué pasa, por ejemplo, cómo deberíamos actuar cuando las personas que están alrededor mío, que probablemente debería más bien apoyar lo que pienso que se debería hacer, actúan de una manera contraria, ¿no? ¿Cómo actuar cuando algunos miembros de tu propia congregación se oponen, por ejemplo, al esfuerzo que tú tratas de hacer para cumplir la misión? Bueno, interesante porque el problema que tenía Josué y Caleb
cuando fueron a la tierra de Canaán, no era fácil. O sea, ellos sí había gigantes. Ok. Y estos gigantes su pasatiempo era la guerra. O Sí. sea, no era de jugar no, era de la guerra. Y más en la guerra, en este tiempo no era de pelear un grupo. O sea, en la guerra si ibas a tomar tú a un adversario, el otro se iba a tomar un adversario. Era una pelea personal. Y a veces nosotros cuando encontramos problemas, y como cristianos debemos de esperar oposición. O sea, es algo que deberíamos de esperar. Si es que no encontramos oposiciones, que no vale la pena lo que estamos haciendo. Probablemente. ¿Verdad? Así es que esa actitud que debemos de tener es de que si estamos contentos, si nada pasa, es que algo no estamos haciendo bien. ¿Verdad? ¿Qué dice Margarita? Pues, ¿Cómo actuarías, Margarita, a ver, en una situación así? He tenido varias experiencias gracias a que pues los grupos misioneros, cuando estuve en la UAP en Argentina, y me tocó, por ejemplo, al comienzo fui líder de un grupo, llegó un pastor y era un pastor muy de esos de que no, el sábado no podemos hacer juegos porque es sábado. Y era el día que nos juntábamos con los conquistadores, era el día que nos daba la universidad para ir, rentar una combi y ir con los niños. O sea, animó que vayamos otro día. Ese es el día asignado. Entonces era nuestro día de obra misionera, el sábado. Y pues era para jugar. O sea, no estábamos compitiendo de ninguna manera, haciendo nada feo. O queremos dar una clase. No se puede. Clase de salud. No, el sábado no se puede cocinar. Entonces era como que constantemente todas las ideas contra una pared. Y en vez de que la comunidad se acogiera con nosotros, lo encontraban a él. Y era como que, ay, y bueno, me destrozó mucho emocionalmente porque yo tenía mucho entusiasmo, finalmente era difícil que los jóvenes se animaran, tenía un grupo muy entusiasta y justo cuando tenía un grupo de jóvenes entusiasta, no apoyaba a la comunidad. Entonces lloraba y oraba. Y un día desapareció, se fue. Yo pedía que Dios le cambiara el corazón y se me había ocurrido orar porque se fuera, pero se fue. ¿Quién se fue? El pastor. Y lo quitaron. Wow. Sí, o sea, Dios sabe. Definitivamente. Pero bueno, en ese momento yo sufrí mucho y sufrieron mis notas porque yo estaba estudiando medicina. Eso era lo principal, pero toda mi vida estaba consumida por eso. Entonces, ahora otra vez vine acá, tuve algunas ideas y la realidad es que uno puede ser muy entusiasta de orar mucho, pero la verdad también es como que si Caleb y Josué hubiesen seguido, pues todos los iban a apedrear. Llega un punto en que ellos tuvieron que decir, ok, y se hace lo que la mayoría quiere. Y desafortunadamente, como el resto no estuvo listo, tuvieron que también ellos esperar 40 años para volver a entrar a eso. Entonces fueron afectados por el resto de la comunidad. O sea, ellos creyeron y no dijo Dios, ok, ustedes dos, esas familias entren y ya los otros no. No, ellos también tuvieron que esperar por la culpa de todo el resto de la comunidad, porque al final somos juntos. Entonces, yo estas últimas veces ya como que tengo entusiasmo, pero al final digo, está bien, a lo mejor las otras personas todavía no están allí conmigo. No me queda de otra, ya no voy a sufrir porque me costó mucho emocionalmente y me costó mucho en mis notas, ya aprendí de esa y nada más pues queda pues colaborar con los demás. Uno sigue soñando y creyendo y en un momento Dios hace, pero también es el trabajar juntos. Claro, creo que, bueno, coincido personalmente y mucho en la experiencia que he podido tener también, sobre todo dentro de la congregación, ¿no? Es pensar y asumir que mi pelea, o digamos, la pelea no es mía, ¿no? O sea, si hay alguna cuestión que se debe lograr, es entregarla en las manos de Dios, ¿no? Yo hago mi parte y bueno, las ideas sobre todo que puedo tener, los planes, etcétera, yo los expongo. O, por ejemplo, cuestiones como estas, ¿no? Como lo que estamos desarrollando aquí. O sea, quienes nos ven allá
pueden ver, digamos, un grupo de hermanos que están presentando un estudio bíblico, etcétera, pero cada uno pone un esfuerzo, hace un esfuerzo, tiene que superar muchas veces dificultades, cuestiones con el tiempo, cuestiones con el cansancio, enfermedades, momentos en que estamos enfermos, situaciones diversas, o sea, momentos a veces que son un poco complicados, pero a pesar de eso se persiste, ¿no? Porque al final, digamos, pensamos en que entregamos todo esto en las manos de Dios. En el caso de las dificultades o de ver de que otras personas se oponen incluso a digamos, al esfuerzo que uno puede estar haciendo, también eso, o sea, uno entrega, digamos, esa dificultad, esa carga en las manos de Dios. Al final, la lucha no es nuestra, la lucha es de Dios, ¿no? Quiero compartir Filipenses 13, 14, Ajá. 15. Me encanta esto, dice Pablo. Dice, A ver, ¿qué dice Pablo? bueno, a ver, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, o sea, si no estás de acuerdo conmigo, esto también os revelará Dios. Claro. O sea, Claro. si no estás de acuerdo, pues Dios ahí te va a mostrar. Sí, pero sí. yo sigo adelante. Claro, exacto. Esa es una actitud positiva. ¿Sí? Muy bien. Jueces capítulo 15, versículos 16 al 19 dice: Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Y él la dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio fuentes de agua arriba y las de abajo. Es interesante, ¿no?, que Caleb lanza un desafío, ¿no? Y el desafío era: el que vaya a tomar tal lugar, etcétera, etcétera, yo le voy a dar a mi hija por mujer. Probablemente era una muchacha muy atractiva o acosada, buscada, pretendida, etcétera, no lo sé. Pues venía de buena familia. Posiblemente. Y de un padre muy buena onda. Todo y lo demás, ¿no? Porque ese fuera mi ese era un poco ese era un poco, digamos, el punto, ¿no? El punto atractivo y todo eso. O sea, había una serie de beneficios en todo esto. Ahora, en esta parte, o sea, ¿qué muestra, digamos, la respuesta, la acción de Otoniel sobre el poder del ejemplo, ¿no?, en la formación de líderes espirituales? Porque aquí lo que está diciendo, por ejemplo, Margarita, es el asunto de que, bueno, tal vez no solamente era la chica, ¿no?, sino también era todo el entorno, la familia, el papá y todo lo demás que estaba, digamos, siendo parte de esa posibilidad de relación en la que se iba a entrar, ¿no? Uh-huh. Nuevamente, o sea, ¿qué te demuestra esa respuesta, no? O, por ejemplo, ¿de qué manera estás motivando, animando, inspirando a los jóvenes de la congregación, por ejemplo, en el relevo de liderazgo, ¿no? Yo creo que un ejemplo de liderazgo es simplemente, como dijiste tú, lo que estamos haciendo. Uh-huh. Si los jóvenes ven que los adultos toman iniciativa y hacen algo positivo, es un ejemplo para ellos. Ahora, no era fácil para él. Tenía que ser valiente, no era una tarea fácil. No. Para poder adquirir a la hija, tenía que tomar la ciudad y no era una tarea fácil. Muchos que tenemos temor, yo creo nos íbamos a quedar sin esposa. Ajá, probablemente. Por miedo. Por ahí vi una serie que pasaron en la televisión, ¿no? Y pintaban a Otoniel un poco más joven, muy tímido, ¿no? Muy timorate, incluso tenía miedo de tomar las armas y todo eso, ¿no? Pero poco a poco empezó a tener valor y parece que él ya se había fijado antes en Axa, ¿no? Y que al final cuando Caleb ofreció a su hija, caray, ahí sí no se llenó de valor y hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y consiguió conquistar el lugar. ¿Ok? A ver, Margarita, vamos. No, pues pienso que muchas veces no se nos ocurre que algo es posible hasta que alguien más lo hace. Entonces, cuando ves que alguien más lo propone, entonces dices, ay, si a alguien se le ocurrió, entonces es posible. Ajá. Entonces, más o menos lo veo con Red Bull
O sea, que salen sus videos de la primera persona que esquía desde Mount Everest sin tanque de oxígeno. Ouch. O sea, cosas así como, o sea, ni sabía que tenían que usar un tanque de oxígeno. Y esta persona lo está haciendo sin tanque de oxígeno, pues sí, no me imagino cómo se ha de sentir tener que respirar ahí encima. O como Pero- este guy que está ahí por ahí, un letrero que escaló el monte Everest ciego, ¿no? Ujú. Es ciego, o sea, y escaló el monte Everest. Y cuando ves que gente hace cosas Sí, así sí, sí. épicas, tú dices, ah, pues yo también estaba en una clase que mi mamá y yo fuimos de yoga y yo nunca pensaría, yo puedo hacer 110 lagartijas. Pero dijeron, vamos a hacer 110 lagartijas, pero eran como, primero hacías 15 y luego 13, 10, 14, bla, bla. Y yo dije, ay, no creo que voy a poder tomar un descanso. Pero vi a la muchacha de al lado que lo estaba haciendo y yo dije, bueno, si ella puede, yo también puedo. Y lo hice. Y lo hice porque la persona al lado lo estaba haciendo. No es como competencia, sino como inspiración. Entonces, creo que una oportunidad que los padres o los adultos les pueden dar a los jóvenes son responsabilidades. Es darles responsabilidades y darles desafíos. Y cuando uno le da un desafío, la persona genera autovalor, autoexigencia, que es capaz, se cree capaz de poder hacer las cosas. Entonces crea nuevos liderazgos. A mí antes me caía mal Otoniel porque, ¿qué es eso de que pide más? Es como que te dan la mano y le agarras el codo. Pero No, a no, mí sí tenía siempre, su razón de ser. sí, a mí siempre como que me daba cosa eso. Pero luego leí su historia de que fue buen juez y todo. Y yo dije, bueno, a lo mejor no está tan mal pedir. Y ahí como que agarré un poquito más de confianza de pedir. O sea, a veces nada más tú necesitas como, bueno, es un small loan of $1 million, es que Trump. Pero si tú tienes una buena idea y alguien está dispuesto a darte la confianza y invertir en ti, es como él dijo, invierte en mí. Y hizo bien con lo que invirtieron en él. Entonces, no hay que tener miedo de pedir cuando estamos seguros de que pues vamos a hacer algo con eso. Claro, claro. En el caso este de Otoniel y la pedida de agua, en realidad no solamente estaba pensando en una posibilidad inmediata, ¿no? Para él, ¿no? Sino también para el legado que iba a hacer. O sea, porque el asunto inmediato es de que él ya se estaba casando con alguien, iba a tener una familia, iba a haber descendencia, iban a haber otras personas que iban a venir después, ¿no? A lo largo de los años. Y en ese momento ellos recién se estaban estableciendo en un lugar. O sea, el pedido de agua era fundamental para una proyección a futuro, ¿no? ¿De qué manera nos proyectamos nosotros también a futuro, por ejemplo, con los más jóvenes en la iglesia, ¿no? En la congregación, con la familia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿de qué manera nos estamos proyectando justamente para ayudarlos, para motivarlos, para inspirarlos a que ellos también alcancen metas grandes, ¿no? Y proveerles todo lo necesario para que esto sea así. Yep. ¿Sí? Muy bien. Quiero leer del libro de Hebreos, el capítulo 12, los versículos 1 y 2. Y dice esto: por eso, también nosotros que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La lección hace referencia a un asunto neurológico, ¿no? Las neuronas espejo. Y las neuronas espejo se activan principalmente cuando realizamos una acción, ¿no? O cuando observamos a otra persona ejecutarla también. O sea, de esta manera se activan estas neuronas. Pero estas neuronas, digamos, tienen funciones muy, muy particulares. Sobre todo en el proceso de aprendizaje, nos ayudan a poder aprender por imitación. Las buenas acciones, ¿no? Creo que muchos hemos visto esos spots publicitarios que salen, ¿no? De las buenas acciones, ¿no? Pásala, ¿no? Transmítelos de las buenas acciones. Y cómo esas buenas acciones, al final, a las personas que lo realizan, les genera satisfacción. Pero a las personas que lo observan, buscan la imitación de esas buenas acciones. ¿Ok? Ahora,
En esta parte, Hebreos, Pablo menciona esto, ¿no? Menciona el asunto de que dice, por eso también nosotros que estamos rodeados de tantos testigos, ¿no? ¿A qué testigos se está refiriendo? ¿A qué testigos se refiere? ¿Cuáles son estos testigos a los que está haciendo referencia Pablo, ¿no? Porque aquí dice, nosotros rodeados de tantos testigos, etcétera, etcétera. Es decir, versículo 1 de Hebreos 12, ¿no? Es lo que leímos ahorita, ¿no? Dice, por eso también nosotros que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, etcétera, etcétera. En principio, ¿a qué testigos se está refiriendo? ¿Quiénes son esos testigos? Creo que todo el mundo nos está viendo. Ok. O sea, sí hay unas cosas de que haz lo que tú quieras, nadie te está viendo y al final nadie le importa a nadie más que sí mismo. Pero, o sea, todo el mundo te está viendo, sí te está viendo. O sea, sí nadie te está viendo, pero sí todos te están viendo. En un sentido, todos vemos a los demás para medirnos a nosotros mismos. Es la referencia, es como nos mantenemos bien con la sociedad. Lo que es aceptable sociablemente. Hacemos cosas, observamos la reacción de los demás, observamos lo que están haciendo los demás y imitamos eso. Entonces siempre, aunque no se están fijando así netamente en ti, sí todos están observando un poquito. Ya, después si tú brillas, ahí sí se están fijando en ti. Y a mí me ha tocado muchas veces que alguien me está viendo y yo no sabía que me estaban viendo. Por ejemplo, había un viejito en el café que está medio loquito. Y pues yo dije, bueno, me voy a platicar con él porque estaba platicando y bueno, estuve platicando y pues quién sabe qué me contaba, pues. Y que estaba en un Zoom con Trump. Wow. No, pero bueno, yo dije, bueno, lo voy a escuchar. Bien buena onda, ¿verdad? Y al final, después alguien me dijo, oye, tú eres muy buena escuchando. Yo dije, ojalá nadie me esté viendo porque yo estoy aquí, no sé si estoy pareciendo bien falsa, pero o sea, alguien sí me estaba viendo y dijo que soy muy buena escuchando. Ay, gracias a Dios. Eso solamente es la gracia de Dios cubriéndome y haciendo que mi cara se vea de otra forma que no es. Pero sí hay siempre alguien observando. Por ejemplo, también cuando era niña, en el kinder, había una muchacha que estaba bien alta. Y ahora que lo pienso, ella también era inmigrante, no sabía nada. Pero yo, como ella estaba bien alta, yo la copiaba. Todo lo que ella hacía, yo hacía. Yo no entendía nada porque yo nada más hablaba español. Decían, es hora de dormir. Y yo no sabía qué estaba pasando, pero yo veía que ella agarraba el cosito de dormir y yo iba y agarraba el cosito de dormir. Y la copiaba en todo. Porque pues estaba alta, era fácil de ver. Neuronas espejo de inmediato se activaban. Pero sí, yo estaba siempre copiando a alguien, siempre estoy copiando a alguien y alguien siempre te está copiando a ti. Ok. ¿Qué piensa Heriberto? De esta expresión, una inmensa nube de testigos, ¿no? Sí, lo que me viene a la mente, Pedro, es de que muchas veces cuando nosotros hacemos lo que debemos estar haciendo, sí, la gente está viendo, pero muchas veces, así como en el caso de Caleb y Josué, nos quieren hacer daño. Uh-huh. O sea, el peligro está allí. Cuando nosotros, lo que me viene a la mente es este muchacho que fue asesinado hace poco, Uh-huh. Que iba y presentaba sus temas, que muchas veces no eran los temas populares. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando lo que dije yo, wow, tienes que tener valentía para hacer eso. Y muchas veces muchas preguntas de estas que se le hacían a él, no tenía respuesta. O sea, y yo me puse, dije, wow, si en vez de él estuviera otra persona con conocimiento adventista, ¿verdad? Porque él sabía mucho, pero no sabía muchas cosas de lo que nosotros sabemos. Claro. Y lo que me vino a la mente, yo puedo copiar lo que él hace, pero quizá sería todavía mejor si yo puedo presentar las verdades de un punto de vista
adventista, ¿verdad? Porque ellos no saben qué pasa después de la muerte, que si el hombre tiene alma y qué es el alma del hombre. Dan respuesta, pero no es la correcta. Y yo digo, ¿por qué es que nosotros no estamos haciendo lo mismo, pero dando la información correcta que debemos de dar? Ok. Sí, es interesante definitivamente. Ahora miren, el capítulo 11 de Hebreos, ¿qué es lo que presenta? Todos sabemos, conocemos el capítulo 11 de Hebreos. Está ahí la galería, ¿no? La galería de la fe, ¿no? Todos los famosos de la fe. O sea, están todos los campeones de la fe, ¿no? Ahí está Abraham, está Enoc, está Moisés, Rahab y todos los demás, ¿no? Y entonces, el capítulo 12 empieza justamente con esta expresión, o sea, esta parte, ¿no? De que por eso también nosotros, que estamos rodeados de una grande cantidad de testigos, o sea, porque e incluso el escritor, cuando termina el capítulo 11, dice, en realidad hay muchos más, son muchos todavía los que deberían estar allí, ¿no? Esos son los que caminaron así como nosotros y encontraron dificultades muy grandes. Esos son los testigos que también hoy día, digamos, dan testimonio justamente de su experiencia de fe y que nosotros podemos vivir o podemos encontrar también en ellos justamente esa motivación. O sea, Heriberto dijo algo de que pues muchas veces nadie ve cuando estamos haciendo lo bueno. Ajá. Me hizo pensar en Sansón. Y Sansón es mencionado también. También, sí. Y Sansón, o sea, todos nos acordamos de las historias de que no, que Sansón y Dalila. Y sí, hasta nos acordamos mal, porque léanlas bien. Pobre Sansón. Bueno, sí, pero hubo... A ver, el capítulo 15-20 dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Ajá. O sea, entre esas cosas que hizo, hubo 20 años que no hizo nada. O sea, 20 años que hizo las cosas bien. O sea, que hubo estuvo paz. tranquilo. Sí. Y nadie se acuerda de eso. O sea, es como que tú pudiste haber hecho todo bien y al final haces algo que la riega. Y nadie se acuerda de eso. Se acuerdan nada más de esas cosas. Entonces, sí, una cosa, animen a los demás. O sea, también cuando vean que alguien está haciendo algo bien, muchas veces lo tomamos por hecho. No, animen a las personas cuando están haciendo algo bien. También reconozcan, oye, vi que hiciste esto. Muchas gracias. Claro. Así, aunque es su cotidiano, animen a las personas que están haciendo las cosas bien. ¿No? El reconocer a los demás. Muy importante. Ahora, los versículos también mencionan otra frase, otra expresión que dice, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esta parte? ¿No? Dejemos a un lado lo que nos estorba. Quitémonos esa carga. ¿Cómo lo vemos? En el sentido de una experiencia diaria que tiene que enfrentar dificultades justamente para poder vivir siempre una vida de fe. Yo creo que si nosotros nos vamos a embarcar en el ser un ejemplo para los demás, yo creo que lo que se refiere es, tengo que mirar mi vida primero. Tengo que mirar mi condición espiritual y tomar en serio de que, debo de dejar esto, debo dejar aquello, para que Dios pueda usarme de una forma más efectiva, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué dice Margarita? Personalmente yo tengo una lucha muy grande con la comida. Okay. Es como que en mi mente veo todo, o sea, calorías, micronutrientes, macronutrientes, solamente lo veo y mi mente ya hizo cálculos. Pienso en micro, o sea, por todo lo que he aprendido es como que mi mente constantemente está pensando en eso. Que si como tal horario, después en tal horario no voy a querer comer. Sé que si hay comida, voy a querer comerme ese postre y después ya comí tal otra cosa. Y la verdad me hace muy infeliz muchas veces, porque a veces evito lugares porque sé que va a haber comida y casi todo lo social, especialmente en nuestra iglesia, lo más bonito conlleva comida. Y yo sé que no voy a poder, o si comí, voy a terminar pasándome. Y pues me da mucha ansiedad, o sea, a mí me da mucha ansiedad. Y muchas veces no socializo gracias a eso. Entonces, para mí es muy difícil
vivir así una vida plena porque me encanta socializarme con las personas y creo que Dios nos hizo como relacional. Entonces, yo tengo que como que dejar a veces todo lo que sé y todo lo que ya pensé y unos días saber que quizá me pasé, o sea, y ya, y está bien, Ujú, ujú. pero me cuesta mucho, pero para mí es eso, personalmente es eso, dejar todo eso y nada más disfrutar el momento con la Claro, persona. claro. Creo que es necesario eso, ¿no? Probablemente tú lo vives de esa manera, Margarita, pero tal vez probablemente a veces lo experimento de otra forma, quizá Heriberto de una manera distinta. Nuestros amigos que están oyéndonos también, o sea, a veces, digamos, tienen cuestiones ahí, luchas internas, que obviamente son diferentes siempre, ¿no? Tal vez la parte esta de poder entregar todo eso en las manos de Dios, digamos, y superar a veces esas cosas, ¿no? Hábitos, actitudes, distracciones, preocupaciones, cargas emocionales, incluso relaciones o actividades, ¿no? Que a veces nos afectan en ese caminar de fe cada día, ¿no? Ahora, también el versículo presenta otra frase más que dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos por esto? Esta expresión. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos hablando de la carrera cristiana. ¿Qué entendemos por ello? ¿Cómo la vemos? Bueno, ¿Cómo la percibimos? yo lo entiendo de que sí, Dios viene pronto. Y muchas personas se encierran en un círculo donde, ok, Dios viene pronto, yo ya no puedo tener hijos, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, ya no hay tiempo de hacer nada. Yo creo que eso nos dice, Dios viene pronto, pero la vida todavía sigue. Debemos de estar activos, debemos de vivir la vida. De otra forma, no vamos a vivir, ¿verdad? Dios quiere que vivamos plenamente hasta el último momento. Okay. Si yo digo, ya no tengo tiempo, entonces yo me encierro en un círculo donde también no va a ser positivo ni saludable para mí. Okay. ¿Qué sentido encontramos a la expresión y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante? Pues el punto es terminar la carrera. Así es. Y lo padre es que la carrera va a no terminar. Llega primero, no importa. Sí, no, va a terminar, o sea, no importa si ni llegas. O sea, es el tiempo. Entonces, el punto es seguir, o sea, no salirte de la carrera. Porque si te sales de la carrera, pues ya perdiste. El punto es seguir en la carrera. Y aunque tú hayas llegado y acababas de empezar la carrera, pero justo el tiempo, pues quedaste en la carrera y ganaste. Eso es lo padre. Entonces, también si te saliste y volviste a entrar, estás en la carrera. El punto es seguir estando en la carrera. Yeah. Y aunque todos dicen, ay, es bien difícil, o hice un maratón, y después veo los tiempos y digo, wow, yo pude haber hecho eso caminando. Y es que ese es el punto. No tienes que correrla, la puedes caminar y está bien. Claro, claro. Yeah. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Lo que habíamos estado viendo de la gran nube de testigos, ¿no? De correr con paciencia la carrera. O sea, no se trata de una carrera de velocidad, ¿no? Sino de una carrera, obviamente, paciencia, ¿sí? De una carrera de ir poco a poco, o sea, de poder mantenerla, ¿no? De tener resistencia en ella. Yeah. Pero tomando todo esto en cuenta y también tomando en cuenta la información que tuvimos sobre las neuronas de espejo, ¿qué sentido le encontramos a la invitación que hace justamente el autor en esta parte de Hebreos cuando dice mantener la mirada fija en Jesús? ¿Qué sentido le encontramos a esta invitación? Bueno, es el ejemplo más grande que nosotros tenemos es Jesús. Uh-huh. Y si nosotros nos concentramos en la persona de Él, entonces vamos a tener el ejemplo más grande que cualquier ser humano pueda tener. Así es. Sí, tenemos muchas veces ejemplos de ídolos y tratamos de imitarlos, pero eso no nos va a llevar a ganar la carrera, a llegar a la meta. Pero si nosotros usamos estas neuronas y tratando de imitar a Jesús, no vamos a poder desviarnos. Así es. Amén. Margarita.
No, pues me encanta. Mi versículo favorito es Hebreos 11:27. Ujú. Y dice, habla de Moisés y cómo él hizo todo lo que hizo, sacó a los israelitas de Egipto cuando todo parecía que no se iba a dar. Pero dice, pero porque sostuvo como viendo al invisible. Ajá. Entonces yo antes no había entendido que el invisible era mayúscula. Entonces yo me imaginaba, muchas veces tú estás caminando y estás en tu vida y no ves cómo va a terminar tu asunto, no ves. O sea, no ves la luz detrás del túnel, no la ves. Y eso es invisible. Para mí la esperanza es invisible. Algo perfecto no lo puedes ver porque no hay perfección. Solamente imaginándote a Dios. Y entonces ahí me di cuenta que el invisible es Dios. Ujú. Dios es invisible. Y viendo al invisible es viendo a Dios. Entonces es como que tú te lo tienes que imaginar, pero te lo tienes que imaginar con todos los datos que Él ya te dio de Él. Y lo puedes ver, llega a tal punto que lo puedes, ya como que lo puedes ver. Y eso se me hace muy bonito. Claro. Fíjate cómo será ver el invisible, o sea, pero esa era la experiencia de Moisés, ¿no? El tema de confianza en alguien a quien no podía ver, pero al quien sabía que estaba allí con él. La lección hace una referencia que me parece muy interesante ahora para poder concluir esto. Dice, cuando las personas tienen la oportunidad de volar, ¿no? En un avión o de subir a una montaña para ver las ciudades de arriba, se dan cuenta de lo pequeños que parecen, por ejemplo, los edificios, las casas, ¿no? Los carros, ¿no? Creo que esa es la sensación que tuve yo también cuando la primera vez que subí a un avión. O sea, miré para abajo y miré la ciudad y vi las casas que parecían cajitas de fósforos pequeñas y la gente que se movía, los carritos, en fin. Pero cuando nuevamente bajas y te das cuenta de que, oye, no era así, o sea, lo único que encuentras es de que era la perspectiva que tenías, ¿no? El punto de vista que tenías respecto de cómo se veían las cosas, ¿no? Y la lección menciona este detalle que me parece muy interesante. Dice, cuando nos enfrentamos a los desafíos de la vida, podemos verlos desde una perspectiva de la duda o de la fe. Como alguien dijo una vez, la duda ve los obstáculos, la fe ve el camino. La duda ve la noche más oscura, la fe ve el día. La duda teme dar un paso, la fe se eleva a lo alto. La duda pregunta, ¿quién cree? La fe responde, yo. Interesante tema de estudio y muy valioso también, y gracias por los comentarios. Pienso que son de mucho, mucho provecho y seguramente también para nuestros amigos. Y nuevamente, no olviden hacer sus comentarios también en el chat, en la página de YouTube, en el canal, así que los esperamos también ahí. ¿Qué tal si terminamos con una oración primero, Margarita? Oramos. Querido Padre Celestial, ayúdanos a siempre mirarte a ti, mirar al invisible. Gracias, Dios, por darnos la imagen tuya, todo lo que nos cuentas de ti. Ayúdanos a buscarte cuando estudiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.